Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario permanente Derecho a Animales y Filosofía. Y hoy estamos muy contentas porque pues finalmente estamos haciendo honor en este mes a la parte de filosofía de nuestro seminario. Y para mí es un lujazazo que esté el día de hoy el doctor Eduardo González Pipierro, con quien compartimos pues aulas en el doctorado, pero que aparte le tengo un gran aprecio y una gran admiración, así que me voy a permitir presentarlo para que ya iniciemos con su disertación. El doctor González es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, Italia, el grado obtenido, pues evidentemente, con la distinción summa cum laude. Es profesor investigador en nuestra universidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, y en la Facultad de Filosofía, Samuel Ramos también. Es profesor también en el posgrado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es autor de varios libros, capítulos de libros, artículos especializados y sobre sus principales líneas de investigación, en las cuales privilegia el estudio de la fenomenología, la filosofía iberoamericana, la filosofía de la historia y la filosofía del derecho. Y ha sido profesor invitante en universidades como Kentucky, Nápoles y Calabria. También en la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina. Por ahí al rato se van a conectar los colegas argentinos. Y pertenece al claustro de profesores del doctorado interinstitucional en Derecho y entre otros reconocimientos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Así que, doctor, tiene usted la voz. Muchísimas gracias, doctora Rosy de la Torre. Muchas gracias por la generosa presentación, pero sobre todo muchas gracias por la invitación y por esta ocasión que para mí es muy, muy preciada y pues, me siento muy honrado de haber sido invitado a este seminario por la relevancia que tiene. Y bueno, pues saludando a todos las participantes y el participante en este momento, y a Silvia Nota, también está Charlie, para pues dar inicio les doy los buenos días en México todavía, aquí estoy en Italia, son buenas tardes, eh, pero voy a pues proceder precisamente a hablar un poco. Preparé para la ocasión, para la sesión, un texto que se llama la cuestión animal en la fenomenología de Husserl. Como le decía yo a la doctora Rossi preliminarmente antes de entrar a la sesión, le voy a hacer a capela, como se dice, o sea, no tengo presentación de PowerPoint, por diferentes razones de carácter técnico sobre todo. A veces me viene bien hacerlo por cuestiones didácticas, pero tampoco pasa nada, soy también de la vieja guardia, así que lo voy a hacer también, pues así, en función de lo que yo tengo preparado y tratar de pues, ir leyendo algunos puntos para no perderme, pero comentando otros, justamente. Entonces, voy a hablar acerca del problema de la cuestión animal, de los animales, no la cuestión animal, en la fenomenología de Husserl específicamente, que es una de las líneas de investigación que yo trabajo, principalmente la fenomenología, aunque en este caso lo voy a centrar para también, debido al tiempo y debido a diferentes cuestiones de orden un poco conceptual, pues solamente centrarme sobre todo en Husserl, que es el fundador de la fenomenología. Ahorita digo algo rápidamente acerca de esto, porque bueno, no podemos aquí hacer toda una exposición acerca de qué consiste la fenomenología de Husserl, pero sí a grandes rasgos señalar algunas características que tiene esa específica corriente filosófica que surge a inicios del siglo XX, del siglo pasado, pero que ha tenido diferentes desarrollos y que a la fecha sigue siendo parte importante dentro del debate contemporáneo, sobre todo respecto de esta cuestión de la animalidad o de los animales. Aquí voy a hacer la premisa, bueno, creo que es importante desde el punto de vista preliminar, de señalar que en determinado momento me voy a estar refiriendo a animales o humanos, a veces voy a decir animales no humanos, refiriéndonos a los animales, por si ustedes ven esto, ¿no? Es una cuestión ahí de repente de terminológica para no estar repitiendo, pero eventualmente cuando utilice animales me referiré a los animales no humanos y a veces haré la especificación de humanos o a veces seres vivos humanos y seres vivos no humanos, etcétera.
Un poco para que lo sepan, ¿no? No es una cuestión de otro orden más que a veces de elección sinonímica y demás, y cuestiones semánticas. Bueno, inicio diciendo que el problema de la vida, porque esto se enmarca en el problema de la vida, el problema de la vida como problema filosófico irrumpe y sin duda alguna marca nuestro presente. Lo ha hecho durante toda la historia de la cultura humana, pero en el caso que nos ocupa a nosotros, es decir, en nuestro momento histórico, en nuestro momento concreto histórico, nos marca de manera muy fuerte. Porque, claro, aquí se entrelazan cuestiones no solamente de carácter filosófico o ético, ¿no? Sino también científico, jurídico, político. Por eso celebro yo esta iniciativa del seminario de la doctora Rossi muchísimo, con quien además, como acaba de decir ella, me une no solamente la cuestión de ser colega, sino una amistad ya de muchos años, en donde precisamente hay una relevancia, digámoslo así, desde el punto de vista cultural global, ¿no? Del problema de la vida, que no es un problema que se resuelva únicamente en un plano de carácter naturalista o biológico, ¿no? En donde también es importante, ¿no? De hecho, con la explosión de las ciencias biológicas y de la genética en el ámbito de la ciencia, y con la irrupción de la bioética, ¿no? El problema de la biopolítica, de la biojurídica, en el ámbito filosófico contemporáneo, podemos constatar cómo precisamente la vida es un tema central en estas preocupaciones de los debates actuales, como acabo de decir. En muchos niveles, en diferentes niveles. Uno de ellos es sin duda el que se refiere a la relación que hay entre los diferentes seres vivos, los seres vivientes de la Tierra, ¿no? Y la Tierra misma, ¿no? Como un ser vivo, todo él, ¿no? Es decir, en este caso, más en particular, que nos ocupa precisamente por el carácter que tiene el seminario, la relación que hay entre seres vivos humanos y seres vivos no humanos. Eh, e incluso con el ámbito del llamado reino vegetal, del ámbito de los seres vivientes que pertenecen al llamado reino vegetal. Nosotros sabemos perfectamente que un parteaguas respecto de este asunto, desde un punto de vista histórico, científico, un parteaguas lo constituyó en su momento la teoría darwiniana, ¿no? De la evolución de las especies, que fue dando lugar, desde luego, a una visión, vamos a decirlo así, sistémica de la vida, recogida por el pensamiento, o por parte del pensamiento ecologista más reciente, o por una vertiente del pensamiento ecologista más reciente, a través, entre otros fenómenos, por ejemplo, de todos los avances que ha habido respecto de la biología molecular y sus desarrollos, que precisamente en muchas ocasiones recoge elementos de la teoría de la evolución, pero también pone en cuestión algunos de los supuestos del esquema lineal darwiniano. Nosotros sabemos que hay incluso vertientes en donde se han dado transposiciones, incluso en algunos casos muy perniciosas del darwinismo, a nivel, por ejemplo, de lo social, ¿no? El famoso darwinismo social, ¿no? Y entonces esto ha generado en determinado momento, por una serie de cuestiones de interpretación, pues fenómenos bastante problemáticos, cuestionables, como pueden ser varias expresiones del totalitarismo, ¿no? En determinado momento, precisamente en función de esta noción, digamos, de la supervivencia del más fuerte, etcétera, ¿no? Pero sin duda alguna constituye un parteaguas, digamos, el darwinismo respecto a este asunto, tanto en sentido, vamos a decirlo así, positivo, como a nivel crítico, evidentemente, que permitió un diálogo y un desarrollo, repito, en la época contemporánea de manera muy interesante, a partir precisamente de este diálogo con la propia teoría de Darwin y la cuestión de la teoría evolutiva, ¿no? Aún integrando algunos elementos que pueden rescatarse evidentemente de ahí, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en este sentido, para el problema que nos ocupa, podemos ver que se abren perspectivas y se abren desarrollos donde se profundiza sobre las fisuras que hay entre posiciones opuestas que podemos, simplificando un poco, no quiero ser aquí demasiado conceptual, pero bueno, en determinado momento me disculparán ustedes la deformación profesional en filosofía, ¿no? Que no sé si para bien o para mal, o para las dos cosas tengo, ¿no? Es decir, licenciado, maestro, doctor en filosofía, pero claro, gracias también a esta incursión que he podido realizar con los colegas del doctorado en Derecho, bueno, me ha permitido también abrir otras perspectivas y también por mi preocupación que he tenido en las líneas de investigación en bioética, permite establecer puentes de diálogo muy interesante con las diversas disciplinas. Pero decía, pues mi asunto es conceptual, entonces desde este punto de vista conceptual les decía yo que aquí justamente nos encontramos nosotros entre estas posiciones opuestas que las podemos simplificar como las teorías del continuismo y las teorías del discontinuismo,
respecto de la vida humana, ¿no? Por ejemplo. O sea, la perspectiva darwiniana y las teorías de la complejidad eh, suministran, vamos a decirlo así, mucha fuerza a la denominada teoría continuista. ¿A qué me refiero con esto? La teoría continuista sería, un poco tratando de sintetizarla, esa teoría según la cual entre la animalidad y la humanidad no hay más que diferencias de grado y no tanto diferencias de esencia, ¿no? Y a esto debemos agregar los grandes desarrollos llevados a cabo, sobre todo por las disciplinas que eclosionaron de una manera muy fuerte durante todo el siglo XX, o sea, la psicología, la antropología, la etnología, la arqueología, la paleontología y otras muchas disciplinas más, ¿no? Que sabemos que surgieron de una manera muy poderosa durante el siglo XX, fueron retomadas y empezaron a interactuar entre sí, dando lugar después también a la perspectiva bioética de una manera muy interesante. Y esto ha enriquecido la formulación de las distintas teorías acerca de la aparición del ser humano, por ejemplo, y acerca de la constitución de las primeras comunidades humanas, mismas que han sido compartidas por estas teorías por buena parte de las comunidades científicas en distintos niveles, en distintos ámbitos, ¿no? Ahora bien, una cuestión que me parece importante subrayar, esta discusión es importante sí desde el punto de vista filosófico, desde luego, que es el nuestro en este caso, pero también ético y político. Claro, la ética forma parte constitutiva de la filosofía en expresión concreta, pero también todos nosotros tenemos un acercamiento ético, intuitivo, cotidiano respecto de la cuestión, digamos, del acto, vamos a llamarlo así, del acto moral, ¿no? A través de la ética y de la dimensión política también. Entonces, por eso estas dos expresiones, el continuismo, el discontinuismo, etcétera, ¿no? Respecto de la cuestión de la animalidad y humanidad, son teorías que a veces parecen estar en pugna y parecen no encontrar un punto común, un puente para dialogar, ¿no? En determinado momento, que luego genera formas extremas de un lado y otro, ¿no? Indeseables, como sabemos nosotros, ¿no? Todos los extremismos que luego a los que estamos sometidos en la actualidad desde el punto de vista ideológico, etcétera, ¿no? En este contexto, la pregunta que nos hacemos es si la fenomenología, y aquí voy a explicar, eh, puede contribuir a la reformulación de este debate, o sea, si puede ayudarnos a pensar un poco o a fortalecer un poco el pensamiento respecto del problema que hay de la relación entre los animales no humanos y los animales humanos, más allá de ideologías, más allá de maniqueísmos, más allá de indeseables alternativas casi siempre prejuiciosas y dogmáticas. O sea, tenemos que preguntarnos esto. La respuesta sería que sí, pero claro, aquí brevemente, de una manera muy sucinta, sintetizo brevemente la cuestión respecto de la fenomenología. La fenomenología surge a principios del siglo XX de la mano directamente de Edmund Husserl, este pensador alemán, que proviene además de las ciencias, de las llamadas, no me gusta mucho esa denominación, pero es como la conocemos, las ciencias duras. Él además proviene de la matemática y sufre, para hablar en términos religiosos, de una conversión a la filosofía que le debe a su maestro Brentano en la Universidad de Viena. Y esta conversión a la filosofía lo lleva a cuestionarse acerca de pues, toda la crítica que va a llevar a cabo por el embate fuerte, y esto lo sabemos también en ámbito jurídico, la doctora lo conoce muy bien, el embate tan poderoso que se dio a finales del siglo XIX del positivismo. O sea, no porque el positivismo no pudiera tener un valor filosófico en sí mismo como cualquier otra teoría, sino porque fue una de las teorías en que mayormente pudo ser llevada a ideologización y a formas dogmáticas en determinado momento, incluido el propio positivismo jurídico, ¿no? Que tiene algunas bondades y demás, pero que ya radicalizado se podía convertir en formas de extremo. La fenomenología trata de criticar estas expresiones de positivismo y de formas dogmáticas, pero también de relativismos en determinado momento. Y repito, sin poder aquí ahondar demasiado en qué consiste la teoría fenomenológica, simplemente se trata de una posición por la cual lo que propone Husserl es que nosotros suspendamos, no neguemos, suspendamos el juicio acerca de lo que nos es dado en la cotidianidad, eh, no porque no tenga un cierto valor, pues todos vivimos en la vida cotidiana normal, etcétera, sino porque en determinado momento nunca nos lo cuestionamos de manera crítica, sino que lo damos por supuesto, por asumido, por ya dado, y la cuestión, pues sabemos que no es evidentemente siempre así, a veces coincide con esta realidad. Es decir, claro, en la mañana en que nosotros nos despertamos, nos levantamos, hacemos las cosas, no estamos constantemente cuestionándonos acerca del carácter de los actos que estamos realizando, a menos de que ya estemos extremadamente mal, ni siquiera, o sea, un filósofo que hace eso también estaría, pues yo estaría medio sospechoso de él, ¿no? Pero en determinado momento, sí, si lo que queremos es examinar acerca de un determinado fenómeno,
se trata de cuestionarnos, como ha hecho la filosofía desde su fundación en Grecia, en Asia Menor sobre todo, cuestionarnos acerca de si eso que nosotros damos por supuesto y por evidente es efectivamente así. Lo abrevio rápidamente, pero es para que lo entendamos. Es como la cuestión de la teoría geocéntrica, ¿no? Ptolemaica, cuando es decir, la Tierra se encuentra en el centro del universo y el resto de los astros, de los planetas, incluido el Sol además, de los astros, giran alrededor de ella. Esta teoría, evidentemente, que sabemos que está desacreditada, es producto simplemente, no de otra cosa, ni tampoco de la ignorancia, como se dice normalmente, sino de una cuestión de persistir en lo que llama Husserl la actitud natural. Porque es cierto, o sea, ¿cómo vamos nosotros a condenar a alguien que hace siglos, o incluso en la actualidad, alguien que se levanta en la mañana y dice, claro, yo veo el movimiento del sol, nosotros decimos aparente, pero alguien que se levanta en la mañana y dice, claro, el sol salió por este lado, que es el oriente, se fue desplazando en determinado momento, yo veo que hay un movimiento en el sol, ¿no? En el cielo, y que se oculta en el poniente y en la tarde y baja del otro lado. Por lo tanto, pues claro, yo no tengo por qué no sospechar que es el sol el que se mueve. Y que la Tierra se encuentre inmóvil como aparentemente es. No es decir, en ningún momento nos estamos percatando nosotros de que hay un movimiento vertiginoso alrededor del propio Sol y de ella misma en rotación y en traslación, ¿no? No nos damos cuenta de esto, nosotros asumimos que la Tierra se encuentra inmóvil. Pero claro, el pensamiento que nosotros llamamos científico, pero que en su origen es filosófico, se cuestiona y dice, a ver, puede ser, pero ¿y si fuera de otra manera? Ese es el asunto. ¿Y si fuera de otra forma? O sea, esa es la gran, digamos, aportación un poco que la fenomenología trata de hacer, diciendo, vamos a suspender el juicio respecto de eso que damos nosotros, por supuesto, por ejemplo, el hecho de que la Tierra se encuentra inmóvil y que alrededor giran todos los astros, incluido el Sol, y tratar de dar cuenta de, y si no fuera de esa manera, es decir, si fuera que la Tierra también se está moviendo y que el Sol es el centro, etcétera, ¿no? Y lo que ya después va a desembocar en una teoría de carácter científico. O sea, la ciencia tiene como surgimiento un planteamiento de carácter filosófico. Ahora, lo estoy diciendo así muy abreviadamente, pero un poco la intención de la fenomenología es esa, ¿no? O sea, ponernos en cuestión y cuando queramos abordar una problemática, cualquiera que ésta sea, puede ser un fenómeno del arte, un fenómeno estético, el problema del derecho, la política, la violencia, por ejemplo, que sea. Y bueno, no tiene por qué ser una excepción la cuestión, por ejemplo, del pensar la relación entre seres humanos, animales o cualquier otra más, ¿no? En este caso, la nuestra. Por eso pensamos que Husserl pues, es interesante respecto del asunto. Ahora bien, nada más sobre esto voy a volver un poco más adelante de algunas consideraciones de que la fenomenología hace respecto del asunto, para que más o menos se pueda ir entendiendo. A pesar de que en Husserl, el fundador, ¿no?, de la fenomenología, no está tematizado en un sentido así separado, ¿no?, así tematizado fuertemente de manera directa el problema como tal, eh, porque por su propia concepción original y su esencia, la fenomenología no se ocupa tanto de afirmaciones ontológicas, o sea, de esencias, ¿no?, o de hechos, sino más bien de la descripción de los distintos tipos de estructura de conciencia y de experiencia. O sea, nosotros tenemos experiencia de la realidad. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué experiencia es la que tengo yo cuando me enfrento a un determinado fenómeno? O sea, ¿qué experiencia se da a la conciencia? Pero utilizando ese método, que se llama de reducción o de Poge, de poner en suspenso lo ya predado y luego yo lo puedo sacar de ese paréntesis en cierto momento y confrontarlo, ¿no? Pero si yo lo que quiero es ver realmente desde el punto de vista filosófico y no meramente de opinión, esto ya lo decían los griegos, entonces tengo que tratar de poner entre paréntesis todos esos supuestos lo más posible, pero no nos podemos desembarazar completamente de nuestra subjetividad, de nuestras ideas, de nuestras formaciones, etcétera, pero sí hacerlo en la medida de lo posible para dar cuenta precisamente del problema que nos atañe en determinado momento. Y entonces, la fenomenología trata de esta estructura de conciencia y de experiencia, independientemente del hecho concreto relativo a, en este caso, por ejemplo, las especies en las que se lleva a cabo. Esto lo voy a tratar de explicar un poquito más adelante, ¿no? Pero no me quiero entretener demasiado, ¿no? Eh, digamos, lo anterior lo podemos encontrar directamente en el caso de la fenomenología de Husserl respecto de lo que podemos llamar, por ejemplo, y fíjense aquí, hay que tener cuidado en determinado momento con los términos, pero lo voy a hacer precisamente de la mano de Husserl en este caso, lo que podemos llamar existencia anómala, dado en función de la normalidad de lo humano, pero ojo, entiéndase aquí que la categoría que estoy utilizando de anómalo y anormal, o normal y anormal, que muchas veces nosotros evitamos y que nos choca por razones más o menos obvias, no son categorías de superioridad o de inferioridad dadas a priori. Es decir,
se refiere a la normalidad, como por ejemplo cuando hablamos del mundo humano, donde lo anómalo, que no necesariamente es negativo, lo anómalo, marca precisamente una diferencia, ¿no? Marca una cierta diferenciación, una diferencia que se inscribe en relación con esa, vamos a llamarla así, normalidad. A veces podemos hablar de normalidad respecto de esa inmensa mayoría, es decir, incluso al interior de un mismo, de una misma criatura, un mismo ser, ¿no? Nosotros no, normalmente, utilizo el término, o sea, de manera deliberada, normalmente los seres humanos poseemos todos nuestros miembros y los, o sea, dos piernas, dos brazos, etcétera. Pero eventualmente, por la razón que sea, podemos no. Es decir, podemos carecer de un miembro, o bien por un accidente, o bien por una malformación congénita, etcétera. En ese sentido hay una anomalía, pero repito, no como forma de inferioridad, es una constatación, no podemos decir, el paradigma de lo humano está dado en función de esto, porque justamente no podríamos reconocer en determinado momento nosotros la diferencia específica que puede haber entre un estatus y otro, a eso me refiero. ¿Por qué lo digo? Porque, fíjense, las consecuencias en determinado momento políticas que se han dado en función de una malinterpretación de lo políticamente correcto, me parece, se debe a veces a la exacerbación de una consideración que desde el punto de vista filosófico-ético puede ser muy legítima, pero que luego es llevada a extremos ideológicos, donde sí es un problema, creo yo. Me explico. Por ejemplo, ustedes recordarán muy bien, ¿no? En el, ya casi para olvidar, pero no debemos de perder la memoria histórica, en el sexenio de Vicente Fox, entre otros, los eufemismos estaban, ya no solamente por la cuestión de género y demás, ¿no? La famosa cuestión de chiquillos y chiquillas, no, me refiero sobre todo al planteamiento cuando, yo me acuerdo de unas pintas que había en las bardas en determinado momento que decían, el, el discapacitado es como tú. O sea, eso no le hace ningún bien, digamos, ni al discapacitado, ni a nosotros, porque el discapacitado, si fuera como yo, entonces no habría rampas, no habría manera de agilizar. Es decir, tendríamos que utilizar los mismos criterios que tiene que tener cualquier gente si es exactamente como yo. Por supuesto que se entiende que es como que todos somos bajo la perspectiva jurídica, filosófica, etcétera, pues, esencialmente seres humanos, etcétera, eso no es problema. Pero no podemos ignorar las diferencias que hay respecto, y también, y no solamente respecto a la discapacidad, que fue el ejemplo que puse en este caso, se puede dar en diferentes ámbitos y niveles, ¿no? Es decir, una homogeneización en determinado momento no favorece la atención precisamente a las especificidades o diferencias que son constatadas desde un punto de vista fenomenológico. Claro, el peligro de ideologizar esto también está patente y hay que evitarlo, pero bueno, ahorita vamos para allá un poco. ¿Por qué me refiero a esto? Porque volviendo al asunto que a nosotros nos preocupa en determinado momento, es que justamente si nosotros tomamos como normalidad del propio mundo humano y al interior de él podemos establecer graduaciones, ¿no? En determinado momento hay cierto elemento anómalo, y cuando digo anómalo me refiero a diferencial, que nos permite hacer una descripción justa, o sea, justa en el sentido de correcta, ¿no? Respecto del fenómeno que estamos analizando nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ocurre muchas veces, bueno, y esto lo hizo en su momento pensado como Michel Foucault y otros más, ¿no? O sea, es inevitable que filosóficamente uno tenga que hacer referencia, por ejemplo, a lo que nosotros denominamos locura, o bien a la propia infancia. O sea, en el caso de la infancia, o sea, sabemos nosotros, y aquí está la doctora Rossi, que no me deja mentir, o sea, el surgimiento de la noción de personalidad jurídica se da en un determinado momento de madurez, ¿no? Que puede variar, o sea, yo entiendo que los criterios ahí pueden ser motivo de discusión eterna, pero no podemos hablar nosotros del mismo tipo de manifestación o desarrollo, ¿no? De la personalidad jurídica en un infante de 3 o 4 años, sin que por ello deje de ser humano, y sin embargo, nosotros lo constituimos como una especie, en ese sentido, de anomalía respecto a esto que estoy diciendo. Por supuesto, lo mismo puede pasar en el caso de otro tipo de expresiones, ¿no? ¿Por qué no hablaba yo de la locura o ciertas enfermedades, de discapacidades, etcétera, ¿no? Y demás. Y donde todos tenemos parte de este asunto, pero expresado de una manera mayormente o menormente visible. Esto es cierto, ¿no? Eh, Fíjense, y aquí entrarían el asunto de los animales, ¿no? Vamos a utilizar animales porque además es la expresión que se utiliza en el propio nombre del seminario, ¿no? Animales, Derecho y Filosofía, ¿no? Entonces, animales. En el caso de los animales, dice Husserl una cosa muy interesante, lo cito, voy a citar algunas partes de Husserl en determinado momento, algunas comentándolas. Dice Husserl, a la problemática, dice él, de las anomalías, pertenece también, ¿cómo dice? Perdón, me perdí. A la problemática de las anomalías pertenece también el problema de la animalidad, lo subraya él.
y el de la gradación de los anómalos en inferiores y superiores. Y repito, allí cuando habla de inferiores y superiores, utiliza una terminología que incluso han utilizado animalistas como Singer y demás, ¿no? Es decir, para expresar un determinado elemento de carácter filogenético que no implica una mayor o menor desatención. Bueno, hay quien se apropia de eso ideológicamente y tampoco es deseable, pero inferioridad y superioridad respecto de un cierto elemento manifestativo donde, digamos, por fuerza, uno tendría que pensar, por lo menos, y haciendo precisamente uso de esta suspensión del juicio de Poge, uno tendría que pensar que en descripción fenoménica, manifestativamente el desarrollo o las manifestaciones específicas de un ostión, ¿no? Que tiene un valor intrínseco, vital, etcétera, y demás, es muy diferente del de un orangután, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay una diferencia filogenética, no respecto de superioridad e inferioridad, sino una manifestatividad que nosotros podemos de alguna manera describir respecto de lo que vemos, o la que puede tener un perro respecto de un cangrejo, etcétera, ¿no? Husserl dice esto, ¿no? Es decir, lo que en fenomenología se llama intersubjetividad trascendental, ¿no? Así se llama, que constituye, por ejemplo, el mundo humano. ¿Cuál es la intersubjetividad trascendental? Pues la que establecemos los seres humanos en relación con otros seres humanos de diferente ámbito, ¿no? La gente que tengo cerca de mí, frente a mí, que está en sesión virtual, que puedo ver, que no puedo ver, que mi familia, etcétera, ¿no? Esa es la intersubjetividad, el mundo intersubjetivo que nos caracteriza, por lo pronto, a nosotros como seres humanos. Esta intersubjetividad que constituye al mundo humano tiene que explicitarse en sus rasgos esenciales a través de la comparación con otras subjetividades, fíjense lo que estoy diciendo, con otras subjetividades posibles que se dan fenoménicamente. Es decir, y aquí sigo incluso al propio Husserl, la subjetividad animal. O sea, la animal es una subjetividad, es una forma de subjetividad, ¿no? Como la nuestra. Y la subjetividad humana humana anómala, o sea, dentro de lo humano, anómala, que también se da respecto de nosotros mismos, respecto de lo que yo señalaba sobre, por ejemplo, el caso de los niños o otro tipo de elementos, ¿no? Es decir, la descripción de la subjetividad trascendental, utilizo el término subjetividad trascendental porque es la que se utiliza en fenomenología en Husserl, o sea, es la subjetividad no solamente empírica, no el hecho de que soy Eduardo González Di Pierro, que tiene ciertas características físicas, etcétera, cierta edad, o Rosa María de la Torre con esas determinadas, con una historia biográfica, eso lo tiene, pero eso lo ponemos entre paréntesis. ¿Y qué nos queda? Nos queda la estructura básica de esa persona que empíricamente es Eduardo González o María de la Torre, etcétera, pero que posee elementos comunes, elementos que nos ponen a todos en común exactamente de la misma manera. Esa sería la subjetividad trascendental, pero es concreta, no es una subjetividad abstracta, no una idea del yo allá. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros no podemos ignorar esta descripción de la subjetividad y de sus estructuras, porque nosotros procedemos necesariamente cuando hacemos este tipo de análisis, y seguramente lo han visto con los otros colegas del propio seminario, lo tenemos que hacer a veces de manera inevitable procediendo por asimilaciones y comparaciones en cierto momento, en ese sentido, y contrastes, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque nosotros compartimos el mismo mundo con los animales. Ahí está, ¿no? Acabo de ver a un animal no humano detrás de la doctora Rossi, que conozco, fascinante, ¿no? Que está ahí y que está compartiendo el mismo entorno, que comparte el mismo espacio vital, ¿no? Y las mismas preocupaciones en determinado momento. Eso es interesante señalarlo. O sea, como parte de una subjetividad y una forma de intersubjetividad trascendental, no solamente la que puede tener Rossi con otras personas humanas que habiten su casa o no, sino con seres que no lo son, incluidas incluso, bueno, las plantas. No voy a hablar de la cuestión de las plantas porque es todo un tema, pero también se puede hacer desde el punto de vista fenomenológico. Pero fíjense, es importante, digamos, este hecho de que los animales no humanos contribuyen, ojo, voy a utilizar la terminología fenomenológica, contribuyen a la constitución, ¿no? Constitución sería la palabra que se utiliza de nuestro propio mundo. Aquí el término constitución, olvídense ahorita de lo jurídico, el término constitución quiere decir configuración del mundo, ¿no? Configuración del propio mundo a través de la relación que entre subjetividad y objetividad, ¿no? Cómo se constituye el mundo. Entonces los animales contribuyen a la constitución no solamente de su mundo, sino de nuestro propio mundo. Forman parte de esta llamada intersubjetividad trascendental. Eso es interesante, importante. Ahorita me estoy yendo sobre esta parte común, después me voy a ir sobre las diferencias, que aparentemente pueden ser bastante discutibles. No quiere decir que yo suscriba
todo lo que Husserl señala en determinado momento, ¿no? Estoy señalando lo que la fenomenología dice al respecto, o ciertas teorías fenomenológicas que no estarían completamente en acuerdo con Husserl. Yo hay partes que comparto y cuestiones que no lo hago demasiado, pero quiero mostrarles qué es lo que dice Husserl al respecto y lo interesante que puede llegar a ser. Ojo, decía, en este caso es muy interesante o importante por la clarificación de la experiencia concreta que nos da lo que en fenomenología se llama el mundo de la vida. La noción de mundo de la vida, en alemán se dice Lebenswelt, utilizo el término no por esnovismo ni nada de eso, sino por una cuestión que se lo pueden encontrar ustedes en los textos y a veces aparece como no traducido porque la traducción mundo de la vida, luego han dicho algunos que no está, pero es el que se usa mundo de la vida, que sería el mundo que a nosotros se nos da en experiencia directa, inmediata a la conciencia. O sea, es un mundo pre-científico, prediscursivo, preconceptual con el que nosotros nos relacionamos de manera directa y luego sobre ese sí podemos construir todas nuestras representaciones y la ciencia y lo que ustedes quieran. Pero ahora, ¿qué diferencia con el mundo natural ese del que hablábamos que es inmediato? Que el mundo de la vida es resultado ya después de haber realizado esta epogé, así le llama Husserl, la reducción entre paréntesis, nos damos cuenta de que la experiencia primordial que tengo con el mundo no está mediada puede estarlo, pero no está mediada de manera originaria por cuestiones instrumentales. O sea, para explicarnos más fácilmente, en la actualidad, nosotros que sabemos que somos muy dependientes de la tecnología, los seres humanos, no solamente en nuestra época, de manera muy evidente, ¿no? Las cuestiones del celular y demás, en este momento mismo estamos dependiendo de ellos y en este momento se nos va el internet, pues ya no me puedo comunicar con ustedes, espero que no, no ha ocurrido todavía aquí, pero puede pasar. Entonces tenemos esta dependencia, ¿no? De la cuestión tecnológica, pero ¿por qué lo digo? Porque puede parecer una cuestión muy elemental, muy trivial y muy evidente, pero parece que no lo es tanto, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Además de que es un medio para un fin y no es un fin en sí mismo, hay que tomarlo como herramienta, no se refiere a la experiencia originaria. Me permite una aproximación muy interesante, pero yo no puedo, por más que quiera, me hubiera gustado saludar de abrazo y beso a la doctora Rossi, como lo hacemos normalmente cuando nos encontramos cara a cara físicamente, verlos a ustedes a los ojos, ¿no? Etcétera. En fin. Esto es una experiencia virtual, etc. Entonces, eso no sustituye la experiencia originaria. ¿Cuál es la experiencia originaria? La del mundo de la vida. La del mundo de la vida, que sería esa experiencia, digamos, tangible. Es como cuando nosotros, claro, utilizamos un GPS para guiarnos en una ciudad, y eso está muy bien, ¿no? Qué bueno que se haga, pero no puede sustituir, o no debería de sustituir, digamos, uno a uno, la relación que yo tengo con el entorno. Ahorita digo porque estoy hablando de esta cuestión del entorno y que aparentemente se aleja de lo animal y no es así. De la cuestión del entorno, o sea, donde yo reconozco, si voy en el campo, reconozco un paisaje, un río, etcétera, entonces el río me marca la idea de que voy en la dirección correcta, si lo tengo a la derecha, si lo tengo a la izquierda, etcétera, y donde, claro, eventualmente si me llego a perder el GPS me puede ayudar, pero el GPS no es la forma de la realidad. Uno diría, pues eso es evidente, pues cada vez parece que es menos evidente eso, o sea, vivimos a base de la cuestión de la representación. Entonces, es importante señalar esto precisamente porque el hecho de la relación que nosotros tenemos con los animales, con los demás seres, además de con los animales humanos que son semejantes a nosotros, es justamente que nos ayudan a una clarificación de la experiencia originaria, de esta experiencia originaria concreta del mundo de la vida. Miren, nada menos yo ahora, sí, claro, esto hubiera sido impensable hace unos años, pero es cierto que yo puedo ver a los perros que habitan con nosotros en nuestra casa a través de la pantalla, mi esposo me lo hace ver, etcétera, pero pues, eso no puede sustituir jamás esa relación directa, ¿no? Y por más que me abra la cámara y yo les hable, etcétera, sí voltean, ¿no? Pero no alcanza a darme una experiencia de clarificación del mundo de la vida. Me da una aproximación de clarificación conceptual, virtual, como se dice normalmente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en la experiencia del mundo de la vida, lo que hay es que la conciencia animal y la conciencia humana, ahorita utilizo esos términos, aparecen como la polaridad subjetiva, el sujeto perro, el sujeto caballo que tengo allí, la tortuga, etcétera, donde la conciencia animal y la conciencia humana son estas polaridades subjetivas que sirven para las respectivas constituciones de la realidad, o sea, de lo real, del mundo. Hay otro texto de Husserl que yo escogí, aunque es un poco largo, les voy a estar diciendo que el texto sigue siendo de Husserl hasta que deje de citarlo, por si tengo que comentarlo.
dice lo siguiente en un texto que se llama Fenomenología de la Intersubjetividad, un texto muy iluminador. Dice Husserl, el mundo, déjame ver dónde está, porque ya me lo perdí aquí, pero, perdón, aquí ya lo encontré. Dice Husserl, es que lo tenía aparte el texto, dice, el mundo por antonomasia, el mundo real, es exclusivamente el correlato de nosotros los humanos como unidades de nuestros modos de aparición humanos y al interior de esos humanos normales y de los anormales. Ya vimos cómo utiliza el término, para que no... Y dice más adelante, continúa Husserl, nos preguntamos si es en verdad correcto en cuanto se puede objetar que si los animales están incluidos como en relación con el mundo, entonces ellos pueden también ocasionalmente fungir como co-constituyentes, utiliza el término co-constituyentes del mundo. O sea, nos ayudan a constituir mundo, a crear mundo, ¿no? Continúo, dice Husserl, y el ejemplo es de él, dice, si el perro es observado, por ejemplo, como perro de cacería, entonces él puede enseñarnos cosas que nosotros aún no sabemos. Él amplía nuestro horizonte de experiencia, amplía nuestro horizonte de experiencia. Estoy subrayando esto sobre todo porque más adelante puede parecer como si Husserl estableciera una especie de superioridad respecto de lo humano, pero no va a ser así. Bueno, pero ahorita vamos a ver cómo va la cosa. Pero dice, lo subraya, él dice, entonces él puede enseñarnos cosas que aún no sabemos y amplía nuestro horizonte de experiencia. Continúa la cita, dice Husserl, el perro, el animal, tiene en sí originariamente, y en el original está subrayado originariamente, su mundo de experiencia concordante y lo transmite. Fíjense, su mundo de experiencia concordante y lo transmite. Si lo pensamos así, dice Husserl, y abre interrogación, dice, si lo pensamos así, ¿acaso esto no tiene como consecuencia tal vez el construir una síntesis entre esta experiencia y nuestra experiencia humana? Y el tener, por lo tanto, una realidad del mundo, utiliza guiones, realidad del mundo, como unidad de experiencia que se extiende sintéticamente a todas las experiencias humanas y animales, se pregunta él. O sea, claro, ¿qué nos está diciendo acá, no? Justamente este elemento constituyente, como el animal, los animales, que no somos nosotros, que no somos humanos, que no son los animales humanos, constituyen el mundo con nosotros, como lo hacen también los propios seres humanos, y luego al interior de la increíble diversidad que tiene además el ámbito de los animales no humanos, ¿no? Hay que decir que en cierta forma, digo yo, estas referencias de la diferencia ser humano-animal, no humano, se den Husserl más en una fase, vamos a decirlo así, tardía de su pensamiento, un poco más adelante de su pensamiento, quizá impulsado, lo digo así de paso, un poco para contextualizar culturalmente y filosóficamente el periodo, por las discusiones que surgieron a principios del siglo XX y hasta la mitad del siglo XX, a partir, por ejemplo, de filósofos como Max Scheler o Lichtenstein, que son, pertenecen al movimiento fenomenológico, pero también de otros pensadores, sobre todo alemanes, ¿no? Como Helmut Plessner o Arnold Gehlen, que son los fundadores de la moderna antropología filosófica, o sea, llamado así, es decir, que tratan de dar cuenta de las categorías de lo humano, y claro, la mayor parte de ellos no pueden eludir, unos con mayor éxito que otros y con más discutibles, etcétera, no pueden eludir este principio de alguna manera de analogía que se da a partir de nuestra propia experiencia, que de otra manera, de la cual es muy difícil que nos podamos desembarazar, lo digo de entrada, pero ahorita trato de explicar esto. Es decir, pero también se da en una discusión que se da mucho en el ámbito del primer tercio del siglo XX, en relación, por ejemplo, con la física cuántica y con otro tipo de disciplinas surgientes en ese momento. Y hay un pensador, bueno, es un biólogo naturalista, de hecho es el precursor antes que Konrad Lorenz de la etología, que es von Wexkull. Von Wexkull es un gran científico que dialoga de una manera, de forma filosófica fuerte, pero sin renunciar, digamos, al carácter de cientificidad, sobre todo suministrando una categoría, una noción que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Que es la noción de entorno ambiente, ¿no? Mundo ambiente. Estoy traduciendo ahorita como mundo ambiente el término Umwelt en alemán, se puede traducir como ambiente, medio ambiente, entorno, en fin. Yo voy a utilizar aquí por cuestiones de seguir cierta tradición en algunas traducciones de Husserl como mundo ambiente, pero se refiere al entorno, ¿no? El mundo ambiente que no necesariamente es el natural, puede ser nuestro mundo ambiente cultural, ¿no? Como les decía, el, el, el perro que estaba caminando detrás de Rossi, ¿no? Su
compañero vital, ¿no? De espacio, etcétera, que constituye mundo, ¿no? Por ejemplo, y que seguramente lo hace con muchos de ustedes, algunos, etcétera, que también tienen otros animales no humanos en casa, forman parte, digamos, de este Umbelt, que, repito, es el Umbelt del espacio, por ejemplo, en este caso vital, pero también cuando sales de paseo, etcétera, ¿no? Bueno, además, Husserl había discutido también con von Westphal, que después dio pie para una serie de reflexiones de filósofos tan importantes de la talla de Merleau-Ponty y otros más. El propio Derrida toma mucho de von Westphal, etc. Pero además Husserl había leído a Levi Brühl, que es el gran etnólogo, antropólogo y etnólogo, ¿no? Con el que discutió mucho acerca de la antropología cultural. Bueno, en fin, todo esto es para contextualizar cómo en Husserl había esta preocupación, aunque estaba más dispersa, de tratar de tipificar esta cuestión del humano y sobre todo de dar cuenta de en qué consiste voy a utilizar el término, la naturaleza en general, la naturaleza de los otros seres vivientes, entre ellos la naturaleza de los vegetales, de los animales y de los seres humanos, con ciertas peculiaridades que no necesariamente representan un grado de mejor o peor, o sea, ni de superioridad o inferioridad bajo ese punto de vista, sino desde un punto de vista filosófico, conceptual, descriptivo, en donde, bueno, sí, hay ciertos elementos que nos permiten hablar, digamos, de esta superioridad, y ahorita vamos a ver en qué sentido, ¿no? Respecto de este asunto. Los análisis de Husserl y de la mayor parte de los fenomenólogos en general se atienen a una metodología muy precisa. Incluido yo aquí, lo veo, por ejemplo, también con mi querido amigo colega, que hace mucho que no hablo con él, ¿no? Con Patrick Lloret, ¿no? O sea, esta metodología precisa que se refiere a que las peculiaridades estructurales de seres humanos y animales pueden mostrarse solo a través de un análisis de sus respectivos mundos, o sea, los mundos que constituyen. O sea, que es el sedimento del mundo común, pero a la vez, dentro de este mundo común, hay una perspectiva, digo, si la hay entre nosotros, los seres humanos, con ellos y al interior de ellos mismos también hay una peculiaridad de constitución del mundo, que es ese mismo mundo y sin embargo hay una constitución particular de los mundos posibles, ¿no? Lo cual se vuelve filosóficamente muy relevante y muy interesante, ¿no? O sea, así como yo me pregunto, bueno, ¿cómo está viendo, por decir, yo siempre me pregunto, yo que estoy dando clase cuando lo hago frente a grupo presencial, ¿no? ¿Cómo me está viendo el alumno que está sentado hasta allá atrás en relación con el que me está viendo aquí a la izquierda, más cerca de mí, o en relación con la alumna que tengo a lo mejor en el centro, u otra que está delante de ella medio tapándole? O sea, y yo trato de, analógicamente, literalmente ponerme en su lugar, ¿no? Y lo puedo hacer transponiéndome, ¿no? Y lo mismo puedo hacer también respecto del animal, y el animal lo puede hacer respecto de mí, o por lo menos ciertos animales. No sabemos si todos, pero bueno, algunos de ellos podemos suponerlo bajo un análisis fenomenológico preciso. Es decir, a través de estos análisis, ¿no? De los mundos propios, el mundo propio de los humanos con toda su diversidad y el propio de los animales, con todas estas diferencias internas a la animalidad. El mundo que constituye el pulpo es un mundo muy distinto, ¿no? Del mundo que constituye la gaviota que viene bajando, ¿no? A pesar de que comparten más o menos un cierto un cierto entorno, ambiente parecido, pero no el mismo, etcétera, ¿no? O incluso compartiendo el mismo entorno como tal, ¿no? Dicho de otra forma, la fenomenología propone un acceso intencional a la estructura de los seres vivientes. Las diferentes subjetividades, animales y humanas, pueden y tienen que ser analizadas a través del tipo de mundo que se relaciona con ellas. Se trata en última instancia de captar las distintas estructuras, ¿no? Las distintas estructuras de los seres vivientes a partir de los distintos mundos, o sea, partiendo de lo constituido a lo constituyente. O sea, constituyentes somos nosotros, los polos subjetivos, las subjetividades distintas, subjetividades animales, subjetividades humanas, etcétera, y lo constituido es el mundo como tal, ¿no? Que se constituye, que no está simplemente predado y en el que nosotros estamos inmersos pasivamente. O sea, sí hay una dimensión pasiva, voy a subrayar, pero al mismo tiempo también es activa, ¿no? En determinado momento, con mayor o menor grado, lo que ustedes quieran. De manera preliminar, hay que hacer notar que voy a abreviar un poco, ¿no? Para no aburrirlos demasiado, pero sí quiero que sea completa la exposición, ¿no? El análisis intencional, así se llama, el análisis propio de la fenomenología, ¿no? Que inicia a partir del tipo de mundo, implica esencialmente una perspectiva, lo he subrayado, una perspectiva asimiladora y comparativa. Es decir,
somos nosotros, inevitablemente, a partir de nuestra experiencia del mundo, o por lo menos en este momento que lo estamos haciendo así, porque soy yo el que les está hablando, lo estoy conceptualizando, y lo hago desde mi perspectiva humana, ¿no? Hablamos de estos mundos ambientes en animales, ¿no? O de los animales, tomando en cuenta el sustrato que me pone en común con ellos, tampoco nada más así gratuitamente. Nosotros, como se dice vulgarmente, nosotros humanizamos a los animales en determinado momento, y esto es una cuestión problemática, es quizá un límite que tenemos respecto del asunto, ¿no? Y les atribuimos ese mundo ambiente del que ellos aparentemente no saben nada, o no lo saben en el mismo sentido que nosotros, simplemente, o sea, en un sentido distinto. Ellos podrían decir, ellos no saben respecto de este mundo, ¿no? O sea, podría ser. Pero lo que quiero decir es que realizamos necesariamente interpretaciones analógicas. Es muy difícil que podamos sustraernos a esto. No siempre con fortuna, pero no podemos ignorarlo. Entonces, asimilándolo, tenemos que ser críticos respecto a esta interpretación analógicas. Repito, ¿por qué? Porque la interpretación analógica no tiene por qué ser necesariamente restrictiva, sino que puede ayudarnos a caracterizar específicamente o a caracterizar cuáles son los rasgos distintivos, las formas específicas de acceder a esos mundos no humanos y que nosotros compartimos precisamente con esos otros seres. Incluso, repito, hay toda una vertiente muy interesante respecto de lo que ocurre con las plantas, ¿no? Los árboles y demás, donde uno hace una descripción fenomenológica y dice, bueno, claro, el árbol tiene una vitalidad, pero no tiene la capacidad de desplazamiento, ¿no? No hay un desplazamiento local, ¿no? Donde se lleva su punto cero de orientación como sí lo tiene el animal. O la inmensa mayoría de ellos, ¿no? Porque las esponjas que están en el fondo del mar poseen una movilidad, pero no encuentran una movilidad de desplazamiento, por ejemplo. Y eso simplemente es una constatación fenoménica, no es otra cosa. De hecho, hay una noción típicamente fenomenológica, esa noción se traduce en español como dación, de darse. Algunos utilizan donación, pero la mayor parte de los traductores utilizan dación, que es correcta, realmente lo que nos suena un poco extraño, que es el darse, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los animales tienen una manera específica de darse en y a nuestra experiencia, que no puede modificarse a nuestro gusto y que es el suelo en el que puede construirse toda interpretación. O sea, ¿cómo es que se dan los animales no humanos? ¿Cómo se dan? ¿No? ¿Cómo se manifiestan? Que han estado siempre en nuestro mundo ambiente y que nosotros suponemos ahí, dados para nosotros en determinado momento, ¿no? Bajo una visión crítica, los animales están ahí como subordinados a nosotros, están para servirnos, etc. Esa es una posición de la actitud natural, ¿no? Dogmática en determinado momento. No, pero hay una peculiaridad respecto de estos seres, ¿no? Que son distintos a nosotros y que sin embargo poseen un sustrato común en determinado momento. Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo los experimentamos? ¿Cómo experimentamos a esos otros seres, ¿no? Así como luego nos preguntamos cómo experimentamos a los otros humanos, ¿no? Los animales son precisamente experienciados, por decirlo de alguna manera, de forma analogizante, como he dicho, ¿no? Porque se fundan en nuestra experiencia personal. Los seres no humanos, por ejemplo, se nos ofrecen en una noción que ustedes seguramente conocen de manera preliminar, pero que en fenomenología adquiere una cierta peculiaridad, que es el término empatía. Todos sabemos a lo que se refiere mundanamente. Acá no solamente es la noción de empatía que entendemos, está incluida, pero no se refiere nada más a esa noción de empatía de ponerme en el lugar de otros, sino la empatía es simplemente esa peculiaridad que tenemos, por lo menos los seres humanos seguro, y sospechamos que varios de los animales, de empatía de acceso a la intersubjetividad, es decir, que otro que está frente a mí posee vivencias que pueden ser muy similares a las mías, pero que no son las mías. O sea, yo en este momento estoy seguro que hay una serie de vivencias que pueden tener todas ustedes que están ahí, que la doctora Rossi tiene, etcétera, sin que sepa. Puede ser que me lo pueda decir, puede ser que no me lo diga, puede ser que los rasgos de algunos de ustedes faciales me lo puedan indicar, a lo mejor me equivoco, etcétera. Alguien puede decir, bueno, está bostezando, está aburrido, pero no necesariamente, pero hay una vivencia en el otro. El hecho de que yo pueda acceder a esa vivencia es lo que se llama empatía. Bueno, esto no es privativo nada más de la relación que se da entre humanos. En nosotros pues lo podemos tipificar porque lo llevamos a cabo, pero se da también a nivel precisamente de los animales. Es decir, la empatía es una variación asimilante de la empatía que se da entre los seres humanos, la empatía con otros seres, entre ellos mismos y la empatía que nosotros tenemos respecto de esos otros seres que son los animales, ¿no? Entonces, aquí hay rápidamente voy a tratar de ir hacia el final, pues voy a tratar de ir cerrando un poco para no, pero bueno, creo que todavía hay algo de tiempo porque empezamos un poco más tarde de lo postulado, pero tú me dices, Rosy, sin problema, cuando me digas, ya detente. El primer elemento de la comprensión empática en los animales se refiere principalmente
Quizá la noción más inmediata, que no es la única, que es la corporeidad, la corporalidad, nuestra constitución corpórea, corporal. La fenomenología distingue tres niveles específicos. En el caso, sobre todo de los seres humanos, se distingue, ya haciendo el método fenomenológico de reducción y todo, cuando se llega al último, nos dice Husserl, bueno, lo que podemos constatar es que hay una dimensión corpórea, una dimensión psíquica, o sea, de psique, y una dimensión espiritual, donde la noción de corpórea se refiere, pues evidentemente, a la constitución material que nosotros tenemos, pero no solamente como forma geométrica, fíjense, en alemán se distinguen dos términos, como también en determinado momento en otras lenguas, pero bueno, Husserl era alemán, y aquí voy a utilizar los términos otra vez, técnicamente, no por otra razón, sino porque en español siempre decimos cuerpo nada más, pero en alemán se distingue entre la noción de Körper, Körper con diéresis en la O y K, Körper, o sea, se escribe Körper, Körper, y otra noción que es la noción de Leib, que se escribe Leib, la noción de Leib. El Körper es el cuerpo geométrico que puede tener incluso una piedra o que puede tener un objeto fabricado por el hombre, o sea, que ocupa un lugar en el espacio y nosotros lo tenemos. O sea, el Körper es la dimensión, un cadáver es un Körper, ¿no? También, de hecho, de ahí viene en inglés, ¿no? La etimología germánica del inglés corpse, ¿no? O sea, el cuerpo, ¿no? Y en el caso de la otra noción, Leib, fíjense la etimología, ¿no? Germánica, Leib, live, life, vida, ¿no? O sea, es lo que se llama, nosotros lo traducimos como cuerpo vivo, cuerpo viviente. Así se traduce en español normalmente en Husserl. Cuando uno encuentra Körper, lo traduce como cuerpo simplemente físico y Körper como life, ¿no? Bueno, lo digo porque se dan esas dos distinciones. Luego viene el ámbito de la psique, que tiene que ver con las motivaciones, voliciones, etcétera. Y el ámbito espiritual, que caracterizaría mayormente, según Husserl y la mayor parte de la fenomenología, más a los animales humanos que a los animales no humanos, aunque hay una presencia de elemento que podría ser del espíritu, que no tiene nada que ver con la noción, digamos, puramente metafísica y menos religiosa de la noción de espíritu, sino que traduce el término, lo que pasa es que en latín, el término que se traduce del alemán Geist, es traducido, fíjense, Geist como viene Ghost, ¿no? En inglés. Geist, el término fue traducido como espíritus, que tiene que ver con esa dimensión que ya no está completamente anclada al elemento corpóreo psíquico. Pero bueno, aquí no puedo utilizar demasiado tiempo en esto, pero quiero señalar lo siguiente. Parte el asunto de que la comprensión empática de los animales no humanos está referida principalmente a su estructura corpórea, ¿no? Que nosotros compartimos, que se manifiesta y es captado de la siguiente manera. Cito a Husserl, otra vez lo cito. Husserl nos dice lo siguiente: el cuerpo es captado como, cito, un sistema de órganos de percepción y órganos prácticos, a través del cual el ambiente perceptivo está ahí para el animal. O sea, se trata de la asimilación de este Körper geométrico físico en cuanto Leib, que posee una intencionalidad, que se desplaza, que se lleva consigo el punto cero de orientación, ¿no? El animal también, igual que nosotros, se lo lleva consigo y esto le permite una perspectiva distinta, ¿no? Como el león cuando está en la maleza y trata de cazar, ¿no? En determinado momento adopta una posición distinta y su corporeidad establece una relación con el mundo constituyente distinta que cuando no tiene hambre, cuando no está agazapado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los seres humanos captamos la vida animal como un análogo de la nuestra, como acabo de decir, claro, pero esto no es arbitrario. No podemos tener otra manera de captarla, ni la vida animal se da de otra manera. O sea, dicho de otra forma, la referencia a la experiencia podría parecer un problema solo si nosotros no nos preguntamos, ojo, solo si nosotros no nos preguntamos acerca de dónde vienen nuestros conceptos y pensar que se trata de cosas en sí ya establecidas, objetos que están dispuestos para nosotros, que los observamos y que simplemente los describimos. No es así, porque justamente aquí es donde se da la diferencia entre una visión fenomenológica de la visión empírica de las ciencias naturales o de la psicología experimental, sin que necesariamente estén contrapuestas. Ojo, no es que no tengan valor estas disciplinas, estas ciencias, pero proceden metodológicamente de una forma distinta. ¿Y cuál es la diferencia? Que justamente a nivel filosófico nos preguntamos sobre el origen de nuestros conceptos, de dónde surge esto, ¿no? ¿De dónde surge el concepto de heliocentrismo? ¿O de dónde surge el concepto de geocentrismo, como les decía yo en su momento? O cualquier otro que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierta manera están enraizados en nuestra experiencia, pero no solamente en una experiencia preliminar, sino en la experiencia justamente de este mundo de la vida, cuando yo lo analizo de manera profunda, antes de cualquier tipo de construcción científica, ¿no? Que después puede darse, pero antes de ella, ¿no? De manera más concreta y específica, que no puede ser más que la que tenemos como seres humanos. Claro, es decir, abrevar de este elemento experiencial, que los animales nos enseñan mucho en esto, ¿no?
fundamentalmente. Y nosotros en determinado momento hemos llegado a tal nivel en donde esa sustitución, por ejemplo, de lo tecnológico sobre lo vital, llega un momento en que excluye lo vital a tal punto que incluso nos va la vida en ello mismo. O sea, seguramente ustedes han escuchado noticias, no hace mucho ocurrió una, ha habido varias, pero una noticia de unos, precisamente eran italianos, unos italianos que se perdieron en Río de Janeiro, entonces pidieron a GPS que los guiara, y ellos estaban en eso, de GPS nos manda por aquí, y ellos estaban viendo que estaban ya metidos ahí en unas favelas, hay que decirlo, en unas favelas peligrosísimas, y a pesar de que ellos estaban viendo, tenían la experiencia directa de que estaban viendo que estaban en una zona difícil, peligrosa, sin iluminación, siguieron. ¿Por qué? Porque el GPS se los decía. Dice, nos está mandando por acá, en lugar de decir, no, claro, el GPS no lo dice, pero mi experiencia concreta y vital me dice que yo no haga esto, ¿no? Bueno, en eso los animales tienen mucho más que enseñarnos respecto de este asunto, pero bueno, esto ya lo sabemos intuitivamente, ¿no? Y lo quería señalar nada más respecto de esta sustitución de la técnica, respecto de nuestra constitución del mundo a través de nuestra propia animalidad, ¿no? En ese sentido. Pero es muy interesante el siguiente pasaje del propio Husserl, donde nos dice que los animales poseen una subjetividad, sobre lo que me voy a centrar, más que ya hablar de las cuestiones específicas o las diferencias para irme enfocando hacia la parte final, es decir, cómo los animales tienen lo que él llama una estructura egológica, o sea, de ego, o sea, poseen un yo y poseen una identidad. Hay toda una discusión respecto de si hay o no persona como tal. Bueno, Husserl el término no, porque él lo ascribe exclusivamente a los seres humanos, pero sí habla de una estructura egológica, o sea, habla de una subjetividad animal que se correlaciona con el mundo ambiente. Y la cita me pareció interesante, por eso la extraje. En el mismo texto de Fenomenología de Intersubjetividad, dice Husserl lo siguiente, dice, cito, los animales, y muy interesante, los animales, los seres animales, dice él, son como nosotros, sujetos de una vida de conciencia, sujetos de una vida de conciencia, en que en cierto modo se da también un mundo ambiente, como el de ellos, sobre la base de una certeza de ser. Fíjense qué bonito esto que dice, ¿no? Sobre una base de certeza de ser. El ser sujeto se refiere, y utiliza el término, se refiere al alma de esos seres. Paréntesis rápido antes de seguir con la cita. Husserl utiliza el término alma, en el caso de él, utiliza el término alma que traduce el término alemán CL, de ahí viene soul del inglés, ¿no? CL. Pero lo utiliza a veces, en caso de Husserl sí, lo utiliza indistintamente como sinónimo de psique, ¿no? O sea, hay una, precisamente lo sabemos, esto lo sabemos de manera muy general, ¿no? Como siempre, ¿no? Nos han enseñado, ¿no? Porque precisamente sí, el término animalidad viene de ánima, ¿no? O sea, el ser animado, ¿no? Y animado por un principio que va más allá de una pura constitución biológica, ¿no? Entonces, Husserl subraya esto y dice, el ser sujeto se refiere al alma de esos seres. Y en el original utiliza el término CL más que el término psique. El término CL tiene esta connotación un poco tendiendo hacia la espiritualidad, ¿no? Y luego dice más adelante, continúo con la cita, dice la cita, su vida de conciencia, entendida en un sentido puramente animal, está centrada y la expresión sujeto para una conciencia, o sea, dotado de conciencia, dice él, indica algo análogo o más en general del ego humano, de las cogitaciones quiere decir los pensamientos, ¿no? Los pensamientos de estos o aquellos cogitata, o sea, lo pensado, ¿no? De lo que se piensa, del mundo que se constituye. Y dice él, por eso no tenemos ningún término que sea adecuado. Es decir, dice Husserl, termina la cita diciendo, también el animal posee algo como una estructura egológica, o sea, una estructura de conciencia. Entonces, no dudan en reconocer, sobre todo en referencia con los animales que nosotros tradicionalmente denominamos superiores en este sentido, que la vida de conciencia animal está centrada, es decir, hay un sujeto de vivencias, obviamente, sujeto de vivencias, o sea, los animales poseen vivencias como nosotros, ¿no? O sea, sobre esto funda la fenomenología muchísimo, ¿no? Nosotros estamos constituidos en nuestra subjetividad trascendental no por un yo abstracto, sino por una serie de vivencias que confluyen en nosotros. Estas vivencias igualmente las poseen los otros seres, ¿no? Los otros seres no humanos. Y claro, en una fase relativamente tardía de Husserl, bueno, en lo que después se va a publicar como el segundo volumen de las, así se conoce como ideas relativas a una filosofía pura, una filosofía fenomenológica, así se llama el libro, para los cuates ideas 2, ideas que dice Husserl, en donde hay consideraciones que subrayan el sustrato común de seres humanos y no humanos, donde el modo de darse de los animales, o al menos, por lo menos de ciertos animales, dice lo siguiente, dice el hecho de que, vuelvo a citar, para nosotros existen, dice Husserl, evidentemente como sujetos que se relacionan
de manera evidentemente comprensible a las cosas, a los otros y a nosotros. A las cosas, a nosotros y a nosotros. Eso, Husserl resalta el darse de una subjetividad animal al interior de una relación de comprensión empática, como acabamos de decir, sobre todo en evidencia respecto de los llamados animales, y repito, utilizo la categoría, utiliza Singer, Engelhardt y otros más, ¿no? O sea, superiores. Para los denominados animales inferiores en determinado momento, que podría uno sospechar en cierto momento por la cuestión, digamos, de la estructura del sistema nervioso central, ¿no? O la amiba, etcétera, es más difícil hablar de un ego activo. No, no es que sea imposible, ¿eh? O sea, es más difícil para nosotros hablar de un ego activo, aunque incluso ellos están estructuralmente provistos de un mundo ambiente específico. O sea, nadie puede negar que la esponja posee un mundo ambiente específico y que el ostión también lo tiene, etcétera. Aunque incluso ellos están, repito, dotados de esto, provistos de un mundo ambiente específico, decía yo, y de un sistema constitutivo que se correlaciona con él. Pero respecto a los animales superiores, que son más familiares más evidentes, más, vamos a decirlo así, más fácil para nosotros de establecer la analogía, dice lo siguiente, Husserl, otra vez lo cito, dice, tienen ojos para ver, tienen oídos, tienen patas, se paran, se echan, corren, se levantan y se transportan, comen y se comprenden unos a otros tal como ellos son, y que ellos nos comprenden también a nosotros. O sea, fíjense, no está diciendo que nosotros los comprendemos a ellos, que también, sino dice, y que ellos nos comprenden también a nosotros como dotados de tales características. Ellos nos comprenden a nosotros como tales, de tales características. Y así sucesivamente, y todo eso en una evidencia que deriva, interesante lo que dice aquí, dice Husserl, que deriva de la recíproca comprensión, subrayo yo, de la recíproca comprensión y del encontrar recíproca confirmación, para ellos como para nosotros. Y dice Husserl, eso está claro. Ahí termina la cita de Husserl, eso está claro. Es decir, son seres dotados de alma, en el sentido en que Husserl lo dice, ¿no? De psique y de cele, ¿no? Es decir, sujetos dotados de una vida de conciencia a la que se da un mundo ambiente en una certeza de ser. Que el mundo que se les da a ellos perceptivamente como presente y no sufre modificaciones, se da, si no es por el surgimiento de experiencias precisamente contrastantes, evidentemente. Y bueno, claro, va a haber una serie de consideraciones de diferencia ontológica donde Husserl va a establecer diferencias que hay entre el humano y el animal. Esto lo había hecho también Scheler. Max Scheler, que es un fenomenólogo también de la misma época de Husserl, ¿no? Escribe un libro muy interesante que se llama La posición del hombre en el cosmos. Utiliza el término hombre todavía, pues en ese momento Mensch, no el ser humano, pero es la posición del hombre en el cosmos, donde también hace una serie de consideraciones distintivas entre seres humanos y no humanos. Pero repito, no porque exista una superioridad ontológica o constitutiva real, ¿no? Sino porque hay una diferencia. Es más, esta diferencia específica que se puede captar en el caso de Husserl, y eso es discutible, como decía, aquí hemos tenido discusiones muy interesantes en su momento, hace muchos años que no, pero con la doctora Cristina Ramírez, sobre la cuestión de la creación de cultura, ¿no? O sea, porque se dice, el animal es también capaz de crear cultura. Bueno, ahí yo tengo mis asegúnes respecto, hay que darle contenido al término cultura. En dado momento, pues sí, yo podría suscribir esa afirmación. En cierto momento, hay que ver de qué animales estamos hablando, porque no todos, evidentemente, hay otros en los que sí. En fin, aquí hay una serie de consideraciones que se pueden hacer en cierto momento, que son interesantes. Para Husserl sí, o sea, en Husserl hay cierta distinción respecto de este asunto, porque para él la distinción está dada en función de la creación de cultura. Entendida esta última, Husserl está dando ese contenido. Husserl dice, la cultura entendámosla como un conjunto de operaciones, producciones, acciones, pero también obras, ¿no? Que están provistas de una existencia por un lado permanente y espiritual, pero que son susceptibles de estar variando, cambiando, supratemporales, que se transmiten en su identidad al interior de una conciencia comunitaria. Claro, evidentemente hay configuraciones de elementos de carácter cultural. Sabemos que los ejemplos son proverbiales, los ejemplos que hay sobre los bonobos, sobre los chimpancés, ¿no? Como que de herramientas, eso sin duda, o lo que hacen determinadas aves o pájaros. Pero como le decía yo alguna vez a mis alumnos, un poco provocativamente, lo lanzo aquí, las golondrinas que construyen nidos, ¿no? Van allí, persisten en la construcción del nido, yo se lo tiro, vuelve a construirlo, ¿no? De alguna manera realiza un elemento de construcción, es decir, un elemento de operación, producción, acción. De obra no estaría tan seguro porque yo no conozco golondrinas que hagan nidos estilo barroco o churrigueresco. Pero bueno, podría darse. También, Husserl dice, estoy abierto a la posibilidad de que esto en determinado momento pueda llegar a darse. Como si ocurre, sobre todo en el caso de los primates en determinado momento,
en donde si hay una alteración interesante respecto de lo predado y por lo tanto también pueden ser sujetos de tradición. Pero bueno, esta es una discusión que pertenece a otro orden, digo, que puede darse en función de esto y que sería interesante abordar en otra ocasión del seminario, sobre todo respecto al problema de la filosofía de la cultura, que ha sido abordado también bajo varias perspectivas y donde también este elemento fenomenológico puede abordarse incluso en distancia crítica con lo que señala Husserl, ¿no? En fin, bueno, no me quiero detener demasiado aquí en esto y simplemente voy a ir hacia la parte, ahora sí final, voy a ir cerrando, perdonen, porque hablo también de la diferencia que hay respecto de simplemente eso, la constatación de la diferencia que hay respecto de la temporalidad y respecto del problema de la memoria, pero eso es otro, ¿no? O el universo axiológico. Menciono, por ejemplo, esto rápidamente, ¿no? De acuerdo con Husserl, y también con Max Scheler y otros autores que he mencionado aquí, ¿no? Que los animales no humanos poseen una esfera valorativa, igualmente, por lo que decíamos respecto de la vida de conciencia, pero no parecen, ojo, yo aquí subrayo mucho siempre, con mucha prudencia, eso de no parecen, o sea, tampoco ninguno de nosotros ha sido ni podrá ser un toro o una cabra o un simio o un pulpo para saber exactamente, pero digamos, parece no tener acceso a cierta parte de la esfera valorativa que, por ejemplo, en el caso de Max Scheler llama valores superiores, pero eso ocurre incluso entre los propios seres humanos, o sea, en donde en determinado momento no hay el ejercicio de un determinado nivel de la esfera valorativa. Me explico, de acuerdo con la concepción axiológica, más bien objetivista que hace Max Scheler, pero que es muy interesante, él dice, hay un predominio de los valores que están ligados a lo agradable y desagradable, que no dejan de ser valores, ¿no? Lo agradable y desagradable, el placer y el displacer, ¿no? Y luego lo próspero, etc. Y claro, va subiendo, en cierto momento, subiendo desde el punto de vista aquí sí ontológico, en grado de complejidad la cuestión valorativa, ¿no? Cuando empiezan a hacer distinción entre los valores jurídicos, por ejemplo, lo que es justo o injusto, o los valores lógicos, verdadero o falso, o los valores éticos, bueno o malo, o los valores estéticos, bello, feo, etcétera, ¿no? Cada vez más alejados de esa esfera de la inmediatez. Es decir, parece que la mayor parte de los otros animales no humanos poseen, digamos, este elemento axiológico, pero hasta un cierto nivel, por lo menos hasta donde nosotros llegamos al análisis descriptivo. Pero claro, esto nos revela el hecho de que hay una estructura axiológica de todas maneras en ellos, y es muy interesante. Y en algunos más que en otros, por múltiples razones. Husserl dice algo muy interesante, por lo menos es interesante bajo ese punto de vista. Dice él, y que repito, esto puede ser objeto de discusión ulterior, ¿no? Dice, claro, dice Husserl, cuando está hambriento, se refiere al animal, cuando está hambriento está insatisfecho y cuando se sacia, se satisface. Si abraza con la mirada su vida que así transcurre, no podría augurarse nada mejor, dice Husserl, ¿no? Es decir, el animal es feliz, y utiliza el término, feliz, Freud, ¿no? Utiliza en alemán, ¿no? O sea, el término es feliz como los seres humanos, o sea, hay una felicidad, pero quizás sin trascender las necesidades dictadas por la temporalidad restringida o el tipo de temporalidad a la que tiene acceso la mayor parte del animal, ¿no? O sea, los humanos tenemos también en común esto con ellos, ¿no? En determinado momento, la satisfacción e insatisfacción como fuentes de felicidad inmediata. ¿Qué pasa con ciertos seres humanos? Nosotros lo sabemos, ¿no? Lo voy a decir abiertamente, ¿no? Es decir, ciertos seres humanos como pueden ser, qué sé yo, eh, algunos que pertenecen a grupos delincuenciales, pero no necesariamente delincuenciales, pero también delincuenciales, normalmente cifran su escala valorativa axiológica en estos elementos de carácter inmediato, primordial, sin tener acceso a aquellos elementos discriminatorios más allá, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata? De satisfacer las necesidades inmediatas de placer, displacer, quizá de prosperidad y de bienestar, ¿no? En determinado momento, más allá de las implicaciones que esto puede llegar a tener. Pero claro, en el caso del animal, la cuestión se vuelve muy interesante desde ese punto de vista, precisamente por la descripción fenomenológica de la diferencia que hay, ¿no? Porque parece que los seres humanos podemos tener una ruptura respecto de este ciclo propio de los valores inferiores, ¿no? De satisfacción, insatisfacción, satisfacción, insatisfacción, y acceder a otro tipo de valoración, ¿no? Y aquí lo digo yo, no lo está diciendo Husserl. Yo lo digo, por ejemplo, es la razón por la cual un león macho siempre, invariablemente, va a comer, invariablemente, un león macho va a comer antes que las hembras y sus cachorros, sin posibilidad de que eso cambie. Es decir, se sentirá feliz de esa manera, sin ponerse el problema, o sin ponerse, vamos a decirlo así, el dilema moral, analogizante, ¿no? Evidentemente, uno puede decir que es inadecuado,
si mejor no come él para que los cachorros y las donas lo hagan primero. Habrá especies animales que sí lo hagan, pero me estoy refiriendo aquí específicamente a esa especie animal, ¿no? Es decir, no se sacrificará por ellos. Alguien dirá, los seres humanos tampoco lo hacemos, sí, pero hay quien sí lo hace. O sea, es posible realizar esta ruptura, ¿no? Yo creo que este determinismo quizás se da mayormente en la vida de los animales salvajes, pero es una hipótesis, ¿eh? Cuando uno lo ve en los famosos reportajes que uno ve de National Geographic, ¿no? En Serengeti y todo eso, el tipo de estructura de la vida, del Umbelt, del entorno en que se mueve, es una vida precisamente ahí, sí, de depredación, etcétera, y se da más en los animales salvajes, porque en el caso de los animales, que llamémoslos así, domésticos, ¿no? Distinción que Husserl sí se plantea, pero mucho menos hasta donde yo sé, o sea, hace esta distinción en cierto momento. Yo creo que en el caso de los animales domésticos esto opera de una manera diferente, y sabemos de casos en donde, el caso paradigmático de los perros, claro, pero muchos otros, ¿no? De los perros, va más allá de su propia, entre comillas, naturaleza y se sacrifican por sus dueños, evidentemente. Es un sacrificio, o sea, realmente, y uno lo puede constatar empáticamente, no solo desde un punto de vista meramente analogizante, que es algo parecido, no, es el sacrificio, o sea, como tal. Digo, no tenemos que remontarnos a la lacrimógena historia de Hachiko, pero muchas otras, ¿no? Que también paradigmáticamente son este caso. Va más allá de esa naturaleza o de los seres que viven con ellos, se relacionan con ellos de una manera positiva o negativa, porque la empatía no necesariamente se da en positivo, o sea, como entre los seres humanos. Y esto quizás le da precisamente, quizás es una hipótesis, como en el caso de los caballos o los camellos o las llamas o qué sé yo, otros más, los propios gatos, quizá esta estrecha convivencia con los humanos donde unos y otros aprenden mutuamente unos de otros, nosotros aprendemos de ellos aprenden de nosotros, y este aprendizaje nos lleva a una interrelación de comunidad en donde forman parte de la propia comunidad humana y nosotros formamos parte de la comunidad animal. Esto es muy interesante. Husserl sí plantearía esto de todas formas, ¿no? Eh, bueno, y concluyo simplemente, voy a leer la conclusión tal cual, simplemente para ya no tardarme, son dos paragrafitos y termino. Conclusión, lo leo tal cual, lo que yo preparé. Regresando al problema inicial, podemos ver entonces que la fenomenología de Husserl nos conduce a dos dimensiones principales. Las diferencias estructurales entre mundo humano y mundo animal, es decir, la diferencia entre ambos tipos de subjetividad, el yo personal y el yo animal, y el elemento común que también se mencionó, ¿no? Estamos, repito, frente a diferencias estructurales. No se trata aquí, y hay que subrayarlo, lo hice desde el principio y lo subrayo aquí, de justificar o suscribir ninguna forma de especismo. Y Husserl lo dice, o sea, ni de antropocentrismo. Aunque en determinado momento puede haber estas derivaciones en las que siempre incurrimos los seres humanos, quizá inevitablemente, nos tenemos que cuidar un poco de esto, ¿no? O tratar de evitarlo lo más posible. Pero no hay una justificación de suscripción de formas de especismo, porque la fenomenología misma, por su propio carácter, por su propio método, condenaría de entrada, ¿no? En ese sentido, sin ignorar el riesgo en el que se puede caer, ¿no? Es decir, la distinción husserliana entre animales humanos y no humanos, que aquí hemos tratado de enfatizar muy someramente, eh, a partir de la experiencia del mundo de la vida, surge simplemente como una distinción fenomenológica, lo que significa como diferencia entre dos estructuras de experiencia del mundo, o sea, la diferenciación entre dos estructuras de experiencia del mundo, algunas de las cuales coinciden más, otras menos. De hecho, estas dos diferentes estructuras que constituyen el mundo están asociadas a determinados tipos empíricos, el ser humano y el ser animal como seres empíricos, ¿no? Asociación que podría ser siempre desmentida, como decía yo, por futuras experiencias, pero que mientras no suceda no podemos más que legítimamente mantener como esa asociación por las que se dan dos distintas estructuras de experiencia del mundo. O sea, por lo menos dos, y todavía al interior de esas dos, una pluralidad y una riqueza de experiencias del mundo. Ahora bien, si nos concentramos en el común denominador entre ambos, digamos que si nosotros podemos empatizar e interpretar el movimiento de los demás animales con el nuestro, por analogía, hay algo que vuelve posible precisamente esta analogía. Si una comprensión empática, incluso recíproca, como dijimos, ¿no? Entre humanos y no humanos puede darse, es porque hay un elemento común que abre esa posibilidad, si no, no se daría. Es decir, esa analogía no solamente la hacemos nosotros, también la hacen ellos, al parecer. Es decir, eso que tenemos en común es lo que posibilita la empatía entre ambas esferas. Y es que esto se da al interior de la propia humanidad, entre nosotros, ¿no? Donde a pesar de las diferencias, por ejemplo, al interior de las diferencias culturales existentes, diferentes, hay un común denominador que hace posible la comprensión entre las culturas. Aunque a veces nosotros ignoremos o hagamos como que no lo hacemos, etcétera, siempre existe esa posibilidad de horizonte de comprensión de una cultura distinta de la mía.
a pesar de que de entrada hay una serie de diferencias, pero hay un común sustrato. Lo mismo, más radicalizado tal vez, sucede entre seres humanos, animales y los animales no humanos, ¿no? Ahora bien, termino diciendo que ni la perspectiva fenomenológica ni cualquier otra indagación filosófica pueden ni deben ignorar el gran trabajo de las ciencias empíricas, la importancia de muchos de los resultados a los que han llegado y su valor. El problema es cuando lo signan, es decir, cuando lo desplazan, digamos, a formas dogmáticas, ¿no? Es decir, esto no significa que los seres vivientes humanos y no humanos sean monopolio de las ciencias empíricas, ese es el problema. Y que la filosofía, en este caso la fenomenología, no puedan ocuparse de ellos de manera legítima. O sea, que nos digan los biólogos, es que la cuestión de la vida animal es exclusiva de la biología y es más de la zoología. No, ¿por qué? O sea, claro, es un ámbito importante que no podemos nosotros ignorar, pero ellos tampoco pueden ignorar el ámbito epistémico que proviene de las disciplinas jurídicas, de las disciplinas éticas, políticas, sociales y filosóficas, ¿no? Y esto sobre todo es porque el análisis fenomenológico nos permite captar que en las diferencias entre ambas instancias, la animal y la humana, radica precisamente la valoración adecuada de la riqueza del ámbito de la animalidad. Es decir, se trata de dar cuenta de nuestra experiencia precientífica del mundo del animal no humano para entenderlo lo mejor posible y de esta manera valorarlo, respetarlo y preservarlo. Si nosotros hacemos como decíamos con lo de todos somos iguales, pues hay una diferencia específica, una diferenciación específica que hace que yo valore de manera distinta a cualquier ser, ¿no? Que sea. Todas las consideraciones éticas, jurídicas y políticas sobre los animales no humanos deben tener un sustrato conceptual que, alejándose de dogmatismos y prejuicios, pueda tener un acercamiento entre quienes tenemos esta modalidad de acercarnos a lo real, por conceptos, como somos los humanos, y quienes tienen también otra forma de constituir y comprender su propia realidad, como son los animales no humanos. Bueno, con esto termino, les agradezco mucho su atención y pues, espero no haberlos aburrido, no haberlas aburrido. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Muchas gracias a ti, Lalo. La verdad, no, es imposible que tú nos aburras. Y a mí me hacía mucha ilusión el que estuvieras aquí hoy hablando precisamente de fenomenología, porque algo que nos puede servir mucho como juristas, como activistas, como litigantes estratégicos, es esta puerta tan importante que a veces, y una vez lo platicábamos con Patrick, pareciera que muchos de los fenomenólogos dejan de lado esta idea de lo de la animalidad y se centran en otras partes, ¿no? De la filosofía, de la fenomenología, y no se centran, y realmente la mayoría de los fenomenólogos abren una puerta muy importante a reconocer algo que tiene un impacto jurídico directo, a reconocer la subjetividad del otro animal, ¿no? Que eso es algo que para nosotros es invaluable y la verdad es que me gusta mucho que hayamos podido traer a colación con tu ponencia esta idea del reconocimiento de la subjetividad fenomenológica de los demás animales, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ahorita que hablabas de la analogía, antes de leer algunos de los comentarios, pensaba, por ejemplo, cuando un gato te lleva una lagartija o un ratón muerto, ¿no? Por analogía, él piensa que te vas a poner contento, ¿no? O sea, este, te está haciendo un Claro, exacto, regalo, exacto. ¿no? O sea, yo sí le llamaría cultura, ¿no? Claro, mira lo que te Este, traje. mira lo Mira que lo te que te trajo, traje. en su cultura te está haciendo un homenaje, ¿no? Ya que nosotros lo Sí, veamos como algo desagradable, pues ya es un problema de interpretación. Y totalmente. también celebro mucho que hayamos podido traer desde esta perspectiva a Foncuescul, que es también así como piedra de toque para nuestras reflexiones, ¿no? Este texto maravilloso que yo siempre le recomiendo a las seminaristas de Andanzas por los Pequeños Mundos Circundantes, que empieza justamente con esta idea de la garrapata, ¿no? O sea, cómo la garrapata constituye su mundo cuando podríamos decir que pues tiene unas capacidades muy limitadas, ¿no? De entrada ciega, podríamos pensar en el concepto de la palabra. Entonces Sí. es súper interesante esto, Lalo, muchísimas gracias. Yo te leo algunos de los comentarios, bueno, saludos de Charlie. El doctor Víctor Hugo Salazar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se disculpó, tenía otra actividad.
Charlie nos comenta, ¿no? Hay un poco, me parece que es una opinión disidente y más Sí. coincidente con la de Cristina. Decía, ya ves que tejen sus nidos de formas creativas y asombrosas. Ah, no, sí. Este, pero también entiendo, ¿no? La reserva que tienen los filósofos como en tu postura de llamar a eso cultura, ¿no? Pero me parece que tú mismo diste la clave de la crítica. Habría que deconstruir qué estamos diciendo por cultura. Claro que O eso es todo sea, un problema. Y eso podríamos, ¿no? se podría hacer un seminario respecto a esto, cultura y animales, ¿no? Por ejemplo. De hecho, Como ese es el subsiguiente. problema de la filosofía de la cultura, ¿no? Muchísimo. Ya Y veremos ese qué es el dice. problema central. Bueno, Betty, muchas gracias, doctor. Y nos pregunta, ¿qué libro nos podrías recomendar? Que es una pregunta que también yo te haría. ¿Qué libro nos recomendarías como para los que no estamos tan versados, evidentemente, y tan formados como un filósofo o una filósofa, para iniciarnos en Husserl? Que nos pudiera servir, que así como Husserl para Domis y otros abogados, A no ver, sé, algo así. sí, bueno, primero para Husserl como tal, agradezco mucho también las palabras tanto de Charlie, bueno, digamos así, no por confianza en nada, sino porque así se pone, ¿no? De Charlie como lo que dice Beatriz Eugenia, les agradezco mucho los comentarios. Claro, el de Charlie es cierto, ¿no? Ya, simplemente pensemos en las arañas, ¿no? La manera en que tejen la tela de araña. Ahora, habría que ver, sí, eso podría ser una constitución de cultura, aunque ya, te repito, si entramos, eso sería objeto, repito, de toda una discusión. Yo no estoy tampoco afirmando que no, simplemente ahí hay ciertos límites respecto de cómo considerar, digamos, esta maravilla de creación, yo estoy diciendo creación, producción, etcétera, ya de obra cultural, no lo sé todavía, ¿no? O sea, habría que ver esto precisamente en función de la manera en que se lleva a cabo, se realiza, etcétera, ¿no? Esta forma, sin duda alguna, de creación, eso sí, evidentemente. Si le queremos poner el adjetivo cultural, bueno, vamos a ponerlo entre paréntesis y vamos a tratar de dilucidar efectivamente en qué consiste esa cuestión de cultura, ¿no? Porque es un universo interesantísimo esta la cuestión de los animales no humanos como creadores de cultura o como posibles creadores de cultura y en qué sentido, ¿no? O en qué consiste en todo caso la cultura animal y la cultura humana, ¿no? En ese caso, y ahí podemos establecer una serie de distinciones fenomenológicas interesantes, por un lado. Ay, bueno, muchas gracias por sus palabras también, Beatriz. Pero otra cosa interesante, antes de señalarte lo que me preguntas, eh, ella pregunta específicamente respecto de Dussel, ya vi que es admiradora de Dussel, pues ahí acaba de desaparecer pues, el gran filósofo latinoamericano, mexicano, argentino, ¿no? Para estos planteamientos. Bueno, yo no soy un experto en Dussel, digo, he leído algunas cosas de él, pero varios de sus textos podrían llevarnos a reflexiones, o sea, no directamente, pero sí podría llevarnos a reflexiones, porque toda la cuestión, digamos, de la ética, bueno, tiene un texto, el de filosofía de la cultura y la liberación, su tema ya sabemos que es el de la liberación, está el de ética de la liberación, que es un texto de los 70s, y luego uno que es ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, algo así se llama, pero hay uno particularmente que se llama Filosofía de la cultura y la liberación, que es por ahí del 2005, 2006, que, que que puede ayudar, digamos, o sea, no directamente, pero sí utilizando las categorías de Dussel respecto de la cuestión de la exclusión, etcétera, pensarlo aplicado, digamos, a esta posibilidad justamente de la animalidad y de la consideración, de la valoración de los derechos animales, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Creo que varios de los textos de él podría funcionar, incluso sus famosas 20 tesis de política, aunque son más generales, nos pueden dar, digamos, como el marco teórico, como para pensarlo aplicadamente respecto a esto, no de manera directa, digamos, no es que sea un texto directo. Ahora, respecto a lo que me pregunta la doctora Rossi, sí, es complicado. Bueno, pero digamos, por ejemplo, para Husserl, para que no sea directamente, porque los textos de él pueden ser un poco más complejos, toda esta cuestión respecto de la animalidad estaría presente en el segundo volumen de ideas, pero ahí sí presupone un poco cierta lectura de Husserl o cierto conocimiento, pero quizás, a pesar de que no deja de ser un texto filosófico y bastante técnico, es muy didáctico y yo lo recomendaría mucho. Es un texto que en su momento, que escribió Luis Villoro. Luis Villoro escribió un texto que se llama Estudios sobre Husserl. Y es un texto muy esclarecedor, incluso para quien no esté muy iniciado en la filosofía, porque va explicando un poco en qué consiste. Claro, uno tiene que hacer un cierto esfuerzo, pero la mayor parte de ustedes que pertenecen además a un ámbito jurídico, activista, de pensamiento, etcétera, ¿no? Creo que podría muy bien acceder a ese texto de todas formas, porque es muy didáctico respecto de en qué consiste la posición fenomenológica de Husserl, por lo menos de manera muy básica, ¿no?
Y a partir de ahí sí ya puede uno entrar a textos un poco más de introducción a la fenomenología, ¿no? Que en algún momento, si quieres te los puedo mandar luego por juego para que los compartas, también es más fácil así, o sea, para darles la ficha bibliográfica exacta, ¿no? Está la introducción de Sokolovsky, de otros autores, que nos pueden dar una visión general. Pero fíjate, específicamente sobre la cuestión así animal, no hay demasiado, o sea, por lo menos en castellano. Ahí hay un inglés por ahí, bueno, que yo conozco, hay, en italiano también tienen por ahí, pero son algunos comentaristas de Husserl que interpretan un poco, como hice yo, o sea, interpretan un poco lo que han extraído de algunos de los textos de él para ponerlo en juego respecto a las cosas. Pero claro, por eso quise sacar todas estas citas de Husserl para que vean cómo a lo largo de su obra sí hay una consideración importante respecto de la cuestión de los animales, como lo hicieron otros filósofos en su momento, ¿no? Schopenhauer, Descartes, en la antigüedad, desde luego también muchos otros autores, incluso autores de la filosofía medieval, que aparentemente, no solo San Francisco, sino otros autores que tienen una consideración interesante respecto del sustrato animal, o Francis Bacon, en fin, que hablan de esto. En el caso husserliano no es la excepción, sí hay una consideración interesante respecto a este asunto, ¿no? Creo que es importante hacerlo. Si quieres, eh, puedo ver específicamente y también pensar ahorita que viene la pregunta en otros posibles textos donde quizá se apunte más hacia este aspecto, ¿no? De la cuestión de la constitución de la naturaleza animal, porque así se le llama, constitución de la naturaleza animal a partir de las intuiciones de Husserl en Ideas 2, y yo te paso la bibliografía. Muchas gracias. Sí, porque es muy interesante y yo encuentro muy refrescante que cada vez más filósofos como tú, como Patrick, vayan trayendo a colación esta discusión sobre lo animal, la Es animalidad, importante. que pareciera que, y un día lo platicábamos con Patrick, dice, yo no quiero pensar que es como conspiracionista, que se haya dejado de lado intencionalmente, como si muchos autores Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, sé que se discuten estas cuestiones y no las hemos traído a colación. Entonces, Exacto, se discuten y no han sido retomadas y creo que es fundamental, ¿no? Eso sí lo he pensado muchísimo. O sea, en ámbito de la bioética me parece que es importantísimo no soslayarlo, ¿no? Así como puede ser el tema medioambiental, etcétera, este tema respecto del problema, digamos, de los derechos animales, de la constitución del animal, los rasgos esenciales de los animales no humanos, me parece que es central y que de alguna manera hemos eludido, como dices tú, no sé si intencionalmente, un poco en el subconsciente filosófico colectivo, pero es una tarea que debemos llevar a cabo. Eso sí estoy convencido. sí, y bueno, Patrick sostiene que sí es intencional por el tema de que son reflexiones incómodas, porque es muy cómodo quedarnos en la brecha ontológica y asumir la brecha ontológica y cuando vienen autores y te dicen, a ver, no, o sea, no hay una diferencia ontológica, ¿no? Hay una Sí. diferencia, pues como lo decía ya von Westphal, ¿no? De las percepciones, etcétera, y esas diferencias no son moralmente relevantes, como lo dice Singer al final del día, ¿no? Sí. Encuentras como incómodo este pensamiento, ¿no? Claro, claro, claro. Y lo que dice ahí, estoy viendo en el chat, lo que dice María Celeste Jiménez, muchas gracias. Que Tiene nos toda la razón. acompaña desde Chile, por cierto. No sé Ah, dónde desde andes, Chile. Celeste, Sí, hola estoy viendo la bandera, un país maravilloso que he visitado pero varias es bien veces. viajadora Celeste, así que no sabemos de qué Bueno, el parte viajador, del sí, bueno, mundo. pero ahí está la bandera de Chile. Y no, yo tengo por Chile, he tenido oportunidad de estar allá en varias ocasiones, tanto en la Universidad de Chile como en la Católica de Chile, y muy interesante. Pero lo que dice, tiene toda la razón. O sea, ella dice, la discusión lleva muchos años, lo que ocurre es que hay un corralito, me gusta el corralito informativo, en la mayoría de las universidades. México es un ejemplo de eso. Sí, en Chile se habla poco también, quizás en otros países un poco más, en otros menos, pero incluso aquí mismo en la propia Europa la cuestión está eludida, ¿no? Y sí, esto que dice Patrick tal vez sea cierto, ¿no? Hay que ver hasta qué punto hay una responsabilidad como tal, ¿no? Sí, ya había mucho, efectivamente, pero aún así, habiendo mucho, efectivamente, en lo que son los foros de discusión, digamos, efectivos, como puede ser este espacio, constituyen excepciones, lamentablemente, ¿no? Entonces, Y hay una resistencia de muchos filósofos. Lo sí, sí, vivimos con Brenda hace muy poco en el congreso que organizan de filosóficas y estéticas de la UNAM, ¿no? Cada 2 años, que es un congreso muy grande. Eh, sí, Cuando fuimos a discutir el tema o sea, hay una gran
resistencia de los filósofos contemporáneos a reconocer la subjetividad del otro animal, a reconocer a otro en el animal. Por eso me parece súper interesante que traigan, pues, autores como tú, como Patrick, estas ideas de decir, a ver, con todas las cautelas, con todas las prudencias, Bueno, sí, pero por lo menos ahí estaba puesto eso, ¿no? Entonces a mí eso me sí, parece que es de gran ayuda para quienes no efectivamente. tenemos tanta formación filosófica, poder encontrar estas verdaderas perlas de... Efectivamente. No, y lo que dice Celeste también, y viceversa, que nosotros, pues no, tú lo has visto, yo, por ejemplo, he tenido que incursionar en cuestiones que tienen que ver con esa incidencia de carácter no solo ético y político, sino jurídico, que es importante y que a veces también en el ámbito, ahora al revés, ¿no? En el ámbito de lo legal, en el ámbito de la jurisprudencia, en el ámbito de las leyes, también ha sido eludido en determinado momento, quizá motivado en parte, como dice ella, por motivos económicos, pero también por otras razones, ¿no? Ideológicas y demás, en donde a veces esto se evita necesariamente, no, tiene que estar puesto en la palestra y tenemos que también acudir, digamos, al aspecto práctico del elemento jurídico, ¿no? Concreto, específico. Sí, sobre todo en la construcción del discurso de los derechos, ahí el argumento filosófico de la subjetividad del otro animal es una herramienta que vamos a tener nosotros importantísima pues, en los siguientes años, ¿no? Ya que se está recuperando esta idea, ¿no? Porque lo primero que hacen es decirte, es que no tienen conciencia. Los animales no tienen conciencia. Entonces ya con eso como que te lo... Y cuando te das cuenta de que desde qué se entiende por conciencia y cómo se ha configurado esta idea del viviente consciente en la Sí, fenomenología es bien interesante. Celeste, levantaste tu manita, adelante, sí, bienvenida, abre el perdón. micrófono. Sí, hola, hola. Perdón Mm, que voy a meter la cuchara con algo, creo que me sale más corto decirlo que escribirlo. ¿Sabes lo Ah, que sí, pasa? Quizá traer a colación esta reflexión para que quede y miremos también la historia. Eh, a ver, en los últimos 100 años en distintos países de Latinoamérica, solamente si miramos Latinoamérica, ahora si miramos Europa también la mirada puede ser la misma. Empiezan a surgir estas ideas desde la filosofía, nos sentamos a filosofar, empezamos a sacar conclusiones, llega la ciencia, nos apoya, y así podemos echar la mirada como cada 100 años hacia atrás, y vamos a ver respecto del animalismo por lo menos unos 300 años de historia con ánimos bastante concretos. John Stuart Mill, Bentham, etcétera, ya se sentaban a decir cosas que son las mismas que decimos hoy. Pero ¿qué ocurre? Que cuando en un determinado país viene y cae un golpe de Estado, y ese golpe de Estado significa que se cierran los congresos, se cierran los foros de discusión, se cierran las universidades, entra el miedo, nadie quiere seguir hablando ni diciendo nada, las cosas se congelan. Entonces yo estaba echando memoria atrás y haciendo cuadrar números, así casi como cuando uno dice estoy buscando la piedra filosofal. En Chile, por ejemplo, 5 días antes, una semana antes del golpe de Estado del 73, don Godofredo Stutzin, que quizá les suena, que fue mi mentor en derechos de los animales y en derechos de la naturaleza, con 5 libros publicados sobre cuestiones de derechos animales, de filosofía, de columnas en diarios, de todo. O sea, una persona de verdad que yo no he visto a alguien que en Latinoamérica haya hecho más. 1973, pocos días antes del golpe de Estado, se estaba haciendo un seminario aquí en Jahuel, cerca de Santiago, sobre derechos de la naturaleza. Si no hubiera habido ese golpe de Estado en Chile, yo les aseguro que hace 50 años hubiéramos tenido una conversación en el Congreso de Derechos de la Naturaleza. mm, Entonces, quizás una bonita cosa empezar a mirar cuáles son los quiebres políticos sociales que significan oscurantismos y silenciamientos forzados de quienes desde la academia, con buenas artes, como la profesora y como todos los que estamos hoy día en esta clase, estamos tratando de hacer algo. Estoy hablando de que yo después llegué a buscar material de él, o sea, 90 y tantos, en 1997 o 98 yo lo conocí, empecé a ver material de él de 20 años antes. Y me empecé a maravillar con cosas que él había dejado producidas. Proyecto de ley de delito de maltrato animal del año 1962, cuando recién fue delito en el año 89. Entonces, ¿cuál es el valor de empezar a escarbar no solamente en la filosofía, sino que en la historia y en esos quiebres? ¿Ya? De pronto actas de eventos que han ocurrido antes, porque a la hora que queramos que lo que decimos en filosofía o en derecho tenga peso, tenemos que también decir de hace cuántos años lo llevamos repitiendo.
¿Y cómo ha sido que nos han callado? ¿Ya? Esa es la reflexión que hago, porque quizá los voy a dejar a los que están aquí, algunos como tesistas, estudiando y pensando que hoy encontré 3, 4 cosas, yo les digo, sigue buscando. Y ¿sabes qué? Busca sobre todo cerquita, cerquita de cuando después viene un quiebre. Vino una revolución, vino algo, y qué pasó y qué quemaron. Busca ese libro que no quemaron. Busca ese autor que está escondido en un cerro viviendo, tal como encontré a don Godofredo. Eso. Y luego yo ya lo escribí por el chat. En el fondo tenemos que ser un poco más valientes y sobre las ideas, bueno, yo creo que en la medida que logremos instalar la filosofía como una ciencia válida para la incidencia política y jurídica, vamos a ver que lo que hacemos da fruto. O sea, es válido sentarse a hablar de filosofía en el Congreso, tal como yo me siento con filosofía y ciencia. Eso es. Y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la intervención valiosísima. Efectivamente, había que hacerla de viva voz por múltiples razones, sobre todo para levantar la voz respecto a este asunto. No, sí, coincido totalmente, ¿no? Yo creo que no ha habido la suficiente valentía y los motivos pueden ser múltiples, ¿no? Desde económicos, ideológicos, de postura, incluso cobardía, ¿no? Posiciones que luego, francamente, uno puede tomar de inmorales, ¿no? No siempre es fácil enfrentarse al statu quo, evidentemente, eso lo sabemos, pero sí interesante esto, ¿no? Bueno, yo no había pensado tanto el hecho de tratar de darnos cuenta, por ejemplo, sobre todo en el ámbito latinoamericano, en todo el mundo, pero en el ámbito latinoamericano, especialmente por la realidad que nosotros sabemos que nos ha constituido históricamente, rastrear esos puntos de quiebre, de inflexión desde el punto de vista político, ideológico, etcétera, ¿no? Y por lo tanto filosófico también, ¿no? En cierta manera, que condicionaron de alguna manera ciertos silenciamientos, ¿no? En determinado momento, la emergencia o no emergencia de determinadas problemáticas, ¿no? Como ha ocurrido también en otros ámbitos, no solamente del problema de los animales, que es el que nos ocupa, sino también en el caso de la violencia TUTCU, de la violencia de género específicamente, qué sé yo. Rastrear este tipo de elementos es importante y que sean pensados, pues sí, de manera valiente por parte de quienes tenemos ese deber o ese imperativo moral y ético. Precisamente para absolver lo que Husserl decía, y que fue consecuente respecto de esto, Husserl decía, por lo tanto, lo que tiene que hacer el filósofo es ser funcionario de la humanidad, su frase, ¿no? Y funcionario de la humanidad, digo, así enunciado suena muy bien, pero claro, y hay quien lo ha hecho, pues, o sea, tampoco es una cuestión meramente abstracta, pero sí muchas veces nosotros instaurados en la comodidad de la academia, etcétera, bueno, que también es nuestro reducto, eh, a veces pues sí rehuimos ese tipo de problemáticas, pero agradezco muchísimo la intervención, Celeste. Muchas gracias, Lalo. Yo me quedo con esta palabra que utilizó tan pertinentemente Celeste de oscurantismo, porque como bien decías tú, estos son temas que incomodan mucho al status quo y, por supuesto al económico, pero al status quo intelectual, ¿no? Que no te admiten estas reflexiones y prefieren catalogarlas de locuras o de fuera de contexto, ¿no? Y por eso yo sí coincido con Patrick que sí es una cuestión más intencionada de poner este velo oscuro sobre todas estas aportaciones, ¿no? Así que bueno, si no hay nadie más que quiera participar y preguntar, pues yo agradecerte, Lalo, que nos hayas acompañado en esta sesión, de verdad. No sabes cómo la disfruté, estuve tomé notas. Así que en nuestro siguiente trayecto al doctorado te voy a atosigar con muchas preguntas que tengo sobre el tema, como siempre te atosigo con preguntas y que me expliques. Y bueno, agradecerles a todas que se conectaron el día de hoy. Y bueno, la próxima semana nos veremos, nos estaremos viendo. Tenemos la sesión precisamente con el doctor Víctor Hugo Salazar, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ambientalista y también animalista. Seguramente nos va a hablar sobre la interrelación entre la ética animal y la ética ambiental. Y en 15 días va a estar Luis Domingo Gómez Maldonado de Colombia, con nosotros también. Entonces va a ser también un gusto escucharlo porque al igual que Celeste en Chile y Luis Domingo en Colombia,
son grandes litigantes estratégicos de los demás animales. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo muy pronto. Y Lalo, gracias por conectarte desde Europa. No, al contrario, gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan muy bonito día y nos vemos el próximo martes a quienes se puedan conectar. Gracias, gracias. Estamos en contacto, estamos en contacto, Rosy, Gracias, chao. buen día a todos, hasta luego.